Vamos a la palabra del día de hoy. Vamos a leer en Efesios 2:10. Dice así: porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Y esta palabra significa que Dios nos diseñó para que con nuestra vida hagamos una diferencia. Fuimos creados para añadir vida a la tierra. Amén. Como Jesús dijo: el que cree en mí tendrá vida y vida en abundancia. Y eso se transfiere también a la iglesia. La iglesia está puesta en esta tierra para dar vida. Amén. Vos y yo formamos parte de la iglesia. Y hemos sido puestos para infundir esa vida de Cristo en aquellos que aún no lo conocen. Porque todavía, hermanos, hay mucho por hacer. Mucho por hacer. Mucha gente que no conoce a Cristo y que a través de la iglesia, a través de cada uno de nosotros que somos la iglesia, lo pueden conocer. Así que esto significa esta palabra en Efesios 2:10. Fuimos creados para servir a Dios. Te voy a decir algo más. Tu vida tiene significado. Tu vida tiene un significado. Decirle al que está al lado tuyo: tu vida tiene un significado. Y también decirle: tu vida tiene un propósito. Y también tu vida tiene trascendencia. Ese significado tiene que ver con el por qué estamos en esta tierra. Y esto es lo que dice la palabra: porque somos, ahí en Efesios 2:10, ¿no? Porque somos hijos de Dios. Cuando dice que somos hechura suya, no habla solamente en lo material. Sí, fuimos puestos en esta tierra, Dios nos dio vida, fue su propósito y nosotros estamos en este mundo porque Dios quiso que estuviéramos en este mundo. Pero en lo que tiene que ver con el nuevo nacimiento espiritual, ahí se completa la obra de Dios, cuando nos hemos convertido a Cristo. Y ahí tiene sentido esta palabra: somos hechura suya, estamos hechos por Él, a su imagen y semejanza. O sea que el porqué es ese, nuestro significado es porque somos hechos por Dios. Él nos ha dado nueva vida. Ahora el propósito, y en esto nos vamos a ocupar, es ¿para qué? ¿Por qué me he convertido? ¿Por qué tengo una nueva vida? Y si bien yo vine a Cristo por necesidades, porque las necesidades nuestras nos han traído a los pies de Cristo, hay algo más que eso. Y eso es lo que tiene que ver con el propósito por el cual hemos venido a la presencia de Dios. Y no es un propósito nuestro, sino que es un propósito de Dios. Aunque haya quienes se burlen, quienes no crean, quienes estén en contra de lo que hacemos, que seamos aún criticados, pero es un propósito de Dios y nadie puede detener lo que Dios quiere hacer en tu vida. Porque hemos sido creados, ¿saben para qué? Para servir a Dios. Hemos sido puestos en esta tierra y hemos recibido a Cristo en nuestro corazón para llevarles a otros lo que nosotros tenemos, que lo hemos recibido de Dios. La palabra nos va a entender que hemos sido creados para buenas obras,
Y estas buenas obras nuestras son nuestro servicio a Dios. Siempre que servimos a otros, siempre que estamos dando una palabra, alentando a alguien y hablándole de Cristo, estamos verdaderamente sirviendo a Dios y cumpliendo sus propósitos. Ese es el significado, ese es el porqué. Hemos sido puestos en esta tierra y Dios, hemos conocido a Cristo y Él bendijo nuestras vidas y nos dio un testimonio para contarle a otros, para que otros conozcan al mismo Cristo que nosotros conocemos. Porque siempre va a venir a través de alguien conocer a Jesús. Lo que Dios le dijo a Jeremías también es válido para nosotros, también es válido para vos. Dios le dijo a Jeremías, antes de formarte en el vientre, ya te había elegido. ¿Cuánto dicen gloria a Dios? Antes de formarte en el vientre, ya te había elegido. Antes que nacieras, ya te había apartado. ¿Usted lo cree? Bueno, ese es el propósito, ese es el significado, ese es el porqué. El para qué es el propósito y el para qué es para servir a Dios. Por eso dice, antes que nacieras, ya te había apartado. Fuimos puestos en este mundo para cumplir algo especial. Y eso tenemos que entenderlo. ¿Saben por qué? Porque esto tiene que ver con la fe. Que cuando estamos haciendo algo para Dios, va a tener un resultado. Algo va a pasar. Dios, hemos sido salvos para servirlo a Dios. Segunda Timoteo 1:9 dice, quien nos llamó, nos salvó y nos llamó con llamamiento, escuche, nos llamó con llamamiento santo. Ese es el significado de nuestra vida, es el porqué. No conforme a nuestras obras, no por lo buenos que éramos, lo excelentes que éramos, lo inteligentes que éramos, nada que ver, sino fuimos llamados no conforme a nosotros, sino según su propósito. Y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos. Dios nos redimió a nosotros para que hagamos su obra. Ese es el motivo. Nosotros no hemos sido salvos por nuestras buenas obras, sino para hacer buenas obras. Por eso fuimos salvos. En el reino de Dios tenemos un lugar, tenemos un propósito, tenemos una función que cumplir. Y tarde o temprano tendremos que hacerlo. Tarde o temprano saldremos del asiento a proclamar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Amén. Va a pasar, va a pasar. Esto le da a nuestra vida un gran significado y un gran valor. Costó la propia vida de Cristo nuestra salvación. Por gracia dice que somos salvos, porque Él quiso hacerlo. No porque nosotros hiciéramos nada para merecerlo, sino porque Él lo quiso hacer. Y lo hizo aún dando su vida por nosotros. Entonces, fuimos salvados para servir a Dios. Ese es el para qué. Fuimos llamados para servir a Dios. En Romanos 8:28 dice que conforme a su propósito, otra vez, la palabra hemos sido llamados. Algunos piensan que el llamado es para misioneros, pastores, para líderes, para otros trabajadores del Evangelio, pero la realidad
es que cada cristiano es llamado a servir. Cada uno de nosotros. Nuestro llamado a la salvación también incluye el servicio. Amén. Así que tenemos que estar preparados a que vamos a hacer. En algún momento Dios nos va a decir, tenés que hacer esto y hacelo. Porque en eso también está la bendición. Cuando estamos haciendo algo para Dios, Él está actuando a favor nuestro también. Y a la vez está bendiciendo aquellas vidas para las cuales Dios nos pone adelante para que podamos tener una influencia en esas personas, una buena influencia en transmitirle a Cristo del mismo modo que nos fue transmitido a nosotros. Hablar de Cristo como a nosotros se nos habló y convencer a otros como nosotros fuimos convencidos. Porque la obra la hace el Espíritu Santo, pero usa tu vida y la mía. Somos instrumentos en sus manos. Eso tiene que ver con la trascendencia que Dios le da a nuestra vida. Nos hace trascendentes. ¿Por qué? Porque aquel que está proclamando a Dios es trascendente, sale del montón. Entonces nuestra vida con Cristo tiene significado, o sea, hemos sido llamados para servir. Tiene un propósito y también tiene una trascendencia. Aunque algunos nos miren como gente sin importancia, cuando abrís la boca ahí se dan cuenta que tenés trascendencia, porque hablas de Dios. Y no se puede hablar de nada más grande que de Dios. Y no se puede hablar de nada más tremendo que decirle a alguien, Cristo te ama y quiere bendecirte y quiere que dejes de vivir en estas condiciones, quiere sacarte del estado en que te encontrás, te quiere levantar. Y eso no lo dice cualquiera, solamente aquel o aquella que fueron llamados por el Señor. No todos tienen esa capacidad, solamente aquellos que fueron tocados por Dios. Amén, para que otros conozcan a Cristo a través tuyo. Así que es como para decir, ya es tiempo que nos movamos en esa dirección. Él nos va a poner a aquellos a los que tengamos que predicarle, que tengamos que hablarle. Y algún resultado va a haber. A veces yo hablo con hermanos que me dicen, no, yo invité a un vecino, invité a un familiar, pero no vino. Y yo les digo, no importa, pero sembraste una semilla. Y no sabemos cuándo, pero esa semilla en algún momento va a germinar. En algún momento va a dar una planta. En algún momento algo va a ocurrir con esa persona que va a recordar que vos le hablaste de Cristo. Pero lo importante es que no lo hemos negado. Que no lo hemos negado. Porque Jesús dijo también, aquel que me niegue delante de los hombres, yo lo negaré delante de mi Padre que está en los cielos. Nosotros hemos sido llamados para anunciar las virtudes de Dios, para anunciar las virtudes de Cristo. Amén. La Biblia nos enseña que hemos sido llamados no para hacer nuestras cuestiones, sino para cumplir con los propósitos de Dios. Miren lo que dice Primera de Pedro 2:9. Miren cómo nos llaman aquellos, inclusive es más, a veces no hace falta que alguien nos menosprecie o nos humille, sino que muchas veces nosotros mismos no somos conscientes de lo que hay en nosotros, lo que Cristo puso en nosotros. Y Pedro dice, mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Eso habla la Biblia de nosotros. Y nos tenemos que mover en esa dirección. Esta no es una palabra para que sintamos que somos mejores que todo el mundo. Simplemente para que sepamos que nuestra vida tiene una trascendencia, tiene un fundamento. Hay etapas en las que entramos, en las que a veces decimos, ¿para qué estoy vivo? ¿Para qué sirvo? ¿Para qué estoy? Bueno, acá está la respuesta. Mucha gente hoy en día tiene problemas existenciales, no saben cuál es el propósito en su vida, pero aquí hay una respuesta. Y todo aquel que cree en Cristo es esto.
linaje escogido, nación santa, real sacerdocio, pueblo adquirido por Dios. Eso es lo que somos. Lo que tenemos que saber que somos, estar convencidos que somos. No importa nuestra condición, no importa dónde vivimos, no importa nada. Lo que importa es que fuimos llamados por Dios. ¿Cuánto dicen gloria a Dios? Fuimos llamados por Dios. Pese a quien pese, no importa que nos critiquen, no le interesa eso. Dios nos llamó. Y entonces nuestra vida tiene trascendencia. Tiene trascendencia. Entonces quiere decir que podemos usar nuestro tiempo en servir a Dios, desde cualquier lugar en el que nos encontremos, en el barrio, en el trabajo, en donde sea, siempre va a haber una oportunidad. No solamente aquí en el templo tenemos que servir a Dios en las diferentes áreas, sino que también a veces el hecho de ir y darle la palabra a alguien que la necesite, ya estamos sirviendo a Dios. Ya lo estamos haciendo. Es lo que Él quiere que hagamos. Amén. Y el propósito de estar nosotros formando parte de una iglesia es para cumplir con el propósito, con el llamado de servir a otros. Porque así como fuimos salvos para servir al Señor, así como fuimos llamados para servir a Dios, también se nos manda servir a Dios. O sea, no es algo que si quiero lo hago, si no quiero no lo hago. Si estoy en el camino, si estoy en la iglesia, si he recibido a Cristo, a mí Dios me manda a servirlo. Jesús lo dice en Mateo 20:28, dice: como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Ese era el propósito de Cristo. Y ese es el mismo propósito de la iglesia en este tiempo. No hemos sido llamados para ser servidos, sino para servir a otros. Amén. Así es como tenemos que sentirnos, como tenemos que vivir, de qué tenemos que estar convencidos. Porque ese es el corazón de la vida cristiana, el servir. Jesús vino a servir y a dar. Dos palabras importantísimas: servir y dar. Servir a los que necesitan de Dios, darles la palabra. Dar nuestro tiempo. Servir y dar, en pocas palabras, es el propósito de Dios para nuestras vidas. Por eso Él nos bendecirá, primero a nosotros, para que podamos hablarles a otros de lo que conocemos. No podemos hablarles a los otros de lo que no sabemos, pero sí de lo que sabemos y conocemos. Y nosotros sabemos quién es Jesús, sabemos lo que ha hecho por nosotros y sabemos de dónde nos sacó. No basta solamente con estar siempre en la iglesia aprendiendo y aprendiendo, escuchando palabra, recibiendo y recibiendo, sino también estamos en la iglesia para dar, para servir a otros. Tenemos que poner en acción lo que conocemos, lo que hemos aprendido, y tenemos que poner en práctica lo que proclamamos creer. Vas a dar tu vida por algo. Amén, porque estamos entregando la vida en eso. Vas a dar tu vida por algo que tiene valor, que tiene significado, que tiene trascendencia. Una carrera, un título deportivo, la fama, las riquezas, nada de eso es duradero, nada de eso tiene importancia eterna, eso es temporal. A veces está y otras veces no está. Pero la significación real,
Lo que es eterno, lo que es duradero, que tiene un efecto que no finaliza nunca, es cuando estamos transmitiendo a otros, sirviendo a Dios, dando su palabra, llamando a otros a conocer a Cristo. Eso tiene un efecto eterno. Y si no, fíjate, por ejemplo, Pablo predicó en su momento, Jesús lo usó para ir y predicarle a los no judíos, a los gentiles. Y por aquella prédica de Pablo hace miles de años, hoy estamos nosotros congregados acá. Nunca termina eso. El servicio a Dios tiene un efecto eterno, como todas las cosas de Dios en nuestra vida. Cuando vos le estás dando la palabra a alguien, estás creando un efecto de eternidad. Porque vos bendecís a uno y ese va a bendecir a otro y a otro y a otro, y el tiempo va a seguir pasando, y a través tuyo hubo toda una cadena de creyentes que se formó, aunque no lo veas. Hay un montón de cosas que Pablo no llegó a ver porque no vivió para eso. Sin embargo, su trabajo para Dios, su servicio a Dios, aún hoy sigue teniendo efecto. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Lo mismo nosotros, hermano. No tengamos en poco lo que somos, no tengamos en poco para qué estamos. Porque ese es nuestro propósito, nuestro significado y nuestra trascendencia. Yo me hice una listita acá diciendo, ¿cuál sería la excusa para no servirlo a Dios? ¿Qué excusa tendríamos? A ver, para no servir a Dios. ¿Qué puedo decir para no servir a Dios? Por ejemplo, Abraham era viejo. 100 años, ¿no? Jacob, en su primera etapa, era inseguro y fue medio embustero. José fue maltratado y despreciado por su familia. Moisés era tartamudo. Gedeón era inseguro. Miren, ¿no? Estoy hablando de personajes históricos que sirvieron a Dios de una manera impresionante y fueron llamados por Dios. Rahab era una ramera, pero fue llamada por Dios y cumplió un propósito. Y forma parte también del linaje mesiánico. David era el más chiquito de sus hermanos. Jeremías estaba deprimido. Jonás era un rebelde. No quería hacer lo que Dios le decía. Noemí era viuda. Juan el Bautista era un ermitaño. Pedro era impulsivo. Marta vivía preocupada. La samaritana habría fracasado en varios matrimonios. Zacarías no era popular. Tomás tuvo dudas. Pablo tuvo una salud, tenía problemas de salud. Timoteo era tímido. Pero a todos ellos Dios los llamó y los usó. Y le dio trascendencia a sus vidas. Y están acá. Figuran en la Biblia. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Nuestros nombres también. Nuestros nombres tal vez no estén escritos acá. Pero a mí me enseñaron que están escritos nuestros nombres en el libro de la vida que tiene el Señor allá en los cielos. Servir a Dios es lo mejor que podés hacer con tu vida. Es lo mejor que podés hacer y ya tenés la oportunidad. Que Dios te bendiga en gran manera con esta palabra que acabamos de predicar. Porque como dice Efesios 2:10, somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios dispuso de antemano a fin de que las pongamos
en práctica. Amén. Que Dios los bendiga con esta palabra.